mesa para comedor recibieron el documento que acredita que cuentan con un oficio que, además de permitirles acceder a un empleo, es un paso firme hacia su reinserción a la sociedad. Michoacán, honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le tenemos la información más relevante de este día. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y de la redacción, a quienes agradecemos profundamente, como siempre, su labor, y también reiteramos el agradecimiento, como cada día, a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Le estaremos informando, le estaremos llevando hasta donde se encuentre la información mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor, hola. Hola, muy buenas tardes, Lucy. Siempre un gusto, por supuesto, estar contigo en este espacio, compartir esta jornada que se abre para llevar toda la información más actualizada de lo que ha sucedido en Michoacán. Y pues bueno, les recordamos que además de la radio y la televisión, también puede seguir esta transmisión completamente vivo a través de Facebook y YouTube. Ahí puede pues compartir también el contenido y también hacernos llegar sus comentarios y o denuncias para nosotros estar pendiente. Aquí le daremos, por supuesto, la lectura correspondiente. Pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada? Adelante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó Michoacán para dar seguimiento a los convenios signados con el gobierno del estado en materia digital. De acuerdo con el INEGI, la tasa de ocupación en Michoacán subió. Sin embargo, aún se debe abatir la informalidad. Así lo reconoció el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. La entrega de tarjetas a trabajadores de la educación reporta un 96% de avance. Con ello se busca la erradicación de los llamados aviadores, explicó la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar. Y en la cultura, con invitados especiales, la Orquesta Sinfónica de Michoacán dará un concierto en conmemoración de la lucha de las mujeres. Comenzamos con la información. Este fin de semana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó las tierras michoacanas. Entre los muchos temas que se abordaron, se mencionó este seguimiento que se le está dando a los convenios signados con el gobierno del estado, obviamente en materia digital. Esto por mencionar el refrendo vehicular, el registro público y también de la propiedad y la asignación de plazas de la Secretaría de Educación Pública de aquí de Michoacán. Los detalles los tiene nuestra compañera Yesenia Magaña. Combatir la corrupción a través de sistemas tecnológicos para la simplificación de trámites es la apuesta del gobierno de Michoacán, que dio seguimiento al convenio afianzado con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de una mesa de trabajo. El objetivo primero es erradicar la corrupción. Cualquier tentación que haya en una ventanilla para poder solicitar algún recurso ilícito frente al cambio de algo que el gobierno está obligado a dar. Al hacer el trámite digital, pues obviamente se quita esta posibilidad. Lo segundo es facilitarle la vida al ciudadano, a la ciudadana. Por supuesto que hay zonas donde todavía se requiere la presencia del servidor público, pero cada vez más hay digitalización, inclusive hasta en zonas rurales. Entonces, el objetivo es poner el gobierno al servicio de la gente. De esa manera la gente tiene mucho mejor relación con el gobierno al hacer un trámite digital, al evitar filas, al evitar procesos engorrosos, de tal manera que pueda tener una relación mucho más directa y mucho más beneficiosa. La tercera, pues, es obviamente poner la ciencia y la tecnología al servicio de la gente. Está bien que haya investigación científica, desarrollo tecnológico, pero siendo gobierno, el objetivo central es ponerlo al servicio de la ciudadanía.
De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, con la implementación del gobierno digital en la administración, se han erradicado vicios de corrupción en ventanillas y trámites engorrosos, eficientando la contabilidad de documentos generados. El gobierno digital no es una moda, sino es un proceso que debemos implementar, debemos adoptar de manera necesaria para atender, solucionar retos muy importantes. El primero, el de la corrupción. El gobierno digital, el hacer los trámites digitales en tiempo real, que el pago se pueda hacer vía internet. La implementación del gobierno digital también representa ahorros millonarios. Por mencionar un ejemplo, en el registro público de la propiedad se han duplicado los trámites digitales, logrando que en un año se multiplicara la recaudación al pasar de 110 millones de pesos a 240 millones de pesos. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y antes de presentarles la siguiente información justamente sobre este convenio que se firma para compartir conocimientos en cuanto a gobierno digital, un aspecto donde el gobierno de Michoacán apenas ha comenzado a dar algunos pasos, porque se ha hecho con algunos trámites específicos. Pero el gobierno digital efectivamente es fundamental para poder interligar todos los procesos de la administración pública, para poder de alguna manera cruzar la información que permita incluso conocer en tiempo real en qué partes se están haciendo algunos movimientos inadecuados, porque al final del día lo que se maneja o lo que se administra son los recursos públicos. Así es de que hay mucha expectación sobre lo que pudiera darse y avanzarse en Michoacán en materia de gobierno abierto. Hay otros convenios que también tiene Michoacán con la Ciudad de México, y uno de ellos tiene que ver con el cuidado del agua, que se dio justamente hace algunos meses, disculpe usted recordará este convenio entre el gobierno del estado. Y también hay otro muy interesante, que es la capacitación para la policía auxiliar. Entonces hay varios temas en los cuales la Ciudad de México y el estado de Michoacán han establecido puentes de comunicación sobre los cuales hay que observar si hay o no algunos avances. Esto obviamente hay que ir haciendo una medición, una evaluación para ver qué tanto ha logrado obtener de beneficio Michoacán con este compartir conocimientos con la capital del país. Y por otro lado, justamente en este contexto de la visita de Claudia Sheinbaum aquí a Michoacán, ellos se reunieron con autoridades de las comunidades indígenas que tienen estas figuras del autogobierno. Ellos expusieron justamente esta experiencia en el manejo del presupuesto directo y la elección de sus representantes, que no hay que olvidar, se da por mecanismos de usos y costumbres. El mecanismo de elección de representantes y el manejo de presupuesto directo fueron expuestos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su visita a Michoacán, quien externó su interés de replicar acciones para recuperar los usos y costumbres de las comunidades de la capital del país. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, comentó que se trabaja en armonía con otros sectores, reconociendo los derechos constitucionales de las comunidades para que tengan la opción de definir el autogobierno y el presupuesto directo. Los representantes comunales destacaron el respaldo que han tenido del gobernador en la ejecución de proyectos para el desarrollo y seguridad, pues las comunidades de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda del municipio de Zitácuaro lograron certificar y equipar a sus guardias comunales. Con información de Yesenia Magaña, la Radio y Televisión Pública de Michoacán. También en esta visita la jefa de gobierno puntualizó esta necesidad de compartir experiencias, de socializarlas, justamente sobre el gobierno digital, que ya lo mencionaba mi compañero Héctor, estamos dando los primeros pasos al respecto, y también el cablebús, que es un proyecto que está en puerta y pues son fundamentales para el desarrollo de nuestro estado. Bueno, pues yo vi a Claudia muy entera, muy contenta, muy fuerte, muy firme, y la verdad es que también las dos pláticas que nos brindó fueron muy ilustrativas de lo que está haciendo su gobierno en la Ciudad de México, este tema del gobierno digital que nosotros estamos adoptando en Michoacán, el tema del cablebús en Iztapalapa, que nosotros lo vamos a replicar en la ciudad de Uruapan, y varios temas también de seguridad pública. Recuerden que nuestra policía auxiliar se está capacitando, se está especializando en cursos con la policía bancaria y con la propia policía auxiliar de la Ciudad de México, que son las policías
digamos, de este sentido, bancario auxiliar, con más experiencia en el país. Entonces, muy bien, se realizó los eventos de manera muy completa. Particularmente sobre el caso del cablebús que se tiene proyectado para la ciudad de Uruapan, hay que recordar, esta está contemplada de estas llamadas obras multianuales que están justamente por lanzarse las correspondientes licitaciones y que pues estarán haciendo los correspondientes estudios, y esto por ello es de aquí se da esta compartir experiencias por parte de la Ciudad de México, que es donde ya opera pues de manera plena este método de transporte. Y cambiando de información, de acuerdo con el INEGI, la tasa de ocupación en Michoacán subió. Sin embargo, la gran barrera para alcanzar el bienestar de los trabajadores continúa siendo la informalidad laboral, así lo reconoció el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El pueblo de Michoacán, por lo menos lo que dice aquí el INEGI, es el más trabajador. Pero lo que nos afecta para no dar el paso económico definitivo a un bienestar generado por el empleo generalizado en Michoacán es la falta de formalización laboral. Por eso es que insisto tanto en el tema de la agroindustria, de la agroexportación de limón, de berries, de mango, de aguacate, de formalizar a nuestros trabajadores. Porque ahí hay cerca de 300,000 trabajadores. Porque esta es la tasa de ocupación del INEGI. Cuando le preguntan a una persona si tiene trabajo, ¿sí? O si ha tenido en el último mes trabajo. 2,000 trabajadores que están en la informalidad. Habíamos referido en algún momento que eran 150,000 para el tema de los aguacateros, pero hay que contemplar los demás sistemas producto que tiene Michoacán en la agroindustria, que también son productos estrella, por decirlo así, en cuanto a exportación. Tenemos la producción de guayaba, tenemos limón, tenemos melón, diferentes frutos, productos que aquí se generan, aquí se producen y que, pues bueno, en consecuencia también están siendo observados porque tienen a sus trabajadores o a sus jornaleros en la informalidad. Exactamente, de ahí viene la necesidad de asegurarlos, de brindarles un esquema que los asegure en general, en realidad. Entonces, bien ahí por puntualizarlo. La primera parte es nombrarlo. Claro, bueno, hay que estar pendiente de cuál será la postura que tendrán los productores, porque efectivamente no ha de ser un proceso fácil. Después de tanto olvido durante mucho tiempo, el hecho de que ahora, a partir de las nuevas condiciones del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, que eso ha convertido en una condicionante para poder exportar productos, a ver si realmente aceleran, meten prisa para que no se vean afectadas las exportaciones de estos productos. Entonces, esto es un gran trabajo que tiene impacto en muchos sentidos, Lucy, porque si una persona pues está asegurada, también tiene oportunidad de acceder a un crédito, por ejemplo, hipotecario, de adquisición de alguna vivienda a través del Infonavit, tienen obviamente la seguridad en materia de salud, entre otras cosas. Sí, son muchos elementos que yo estoy segura de que los productores van a tener esto en cuenta, esto en mente, porque es un desarrollo para el Estado y para ellos mismos, en realidad. Ahora es una pausa, Héctor. Regresamos con más información para que usted no se despegue. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo.
Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La innovación mejora nuestras vidas y tiene el poder de romper barreras. Por eso, el INE innova para dar certeza y legalidad a las elecciones. Mi INE se ha consolidado como el documento de identidad más importante de las y los mexicanos. Ha desarrollado herramientas propias de conteo rápido, urna electrónica, PREP, capacitación virtual y de inclusión. Gracias a la innovación, a la ciudadanía y a nuestro INE, México es referente mundial en la construcción y la lucha por la democracia. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Muchísimas gracias por continuar en este espacio informativo y le comparto que conforme avanza la tarjetización de los trabajadores de la educación se vienen muchas consecuencias. Por ejemplo, la transparencia y también la erradicación de los aviadores, que a su vez ayuda a la federalización de la nómina educativa estatal. Vamos con los detalles. Mi quincena directamente del banco ayuda a combatir la corrupción y tengo la seguridad de que donde me encuentre puedo acceder a mi dinero. Poco más del 96% de los trabajadores de la educación en Michoacán ya cobran mediante tarjeta bancaria. Esto representa un avance importante rumbo a la federalización educativa, destacó la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar. Esta fue una de las solicitudes que se hizo encaminado a la federalización de la nómina y los datos, gracias a un trabajo y a un esfuerzo y a la aceptación de los maestros, tenemos una cifra ya de 69,443 trabajadores de la educación que reciben su pago por tarjeta. Adiós al papeleo y a los cheques. Y esto sin duda da autonomía, da empoderamiento, da transparencia y termina con un periodo de opacidad. Estamos ya en la recta final con el trabajo del subsecretario Pedro Gustavo, donde estamos ya en el 96.47 respecto a un total de 71,714 trabajadores de la educación. Mediante el proceso de la tarjetización se ha permitido detectar plazas y contratos irregulares. Hubo al menos 200 casos de esta naturaleza, señaló la funcionaria estatal. Se realizan revisiones aleatorias para su reordenamiento de los maestros en caso de que ellos no muestren haber estado en el centro de trabajo. Lo que estamos haciendo es, y justo luego a veces tenemos reacciones, es una revisión donde tanto con la información de la autoridad educativa, con la propia de los maestros que hoy se han que también son fuente de información, o los alcaldes, se hace una revisión, se cruza plantilla con nómina y lo que estamos detectando es que cualquier irregularidad se les pide que se presenten en oficinas centrales, se detiene el pago para su revisión de documentos, validación que están en su centro de trabajo y bueno, este ejercicio aleatorio nos está, como decía el subsecretario, permitiendo ahí hacer un muestreo y limitando cualquier acción de falta de cumplimiento, es decir, si el maestro está en la plantilla, se verifica con el centro de trabajo, si se tiene una denuncia, se hace el cruce, se le solicita, que lo acabamos de hacer la semana pasada, se solicitó la revisión de documentos de 200 trabajadores de la educación. En la última entrega, la Secretaría de Educación del Estado otorgó a 4,573 trabajadores su tarjeta bancaria. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Y en más temas educativos, este año se destinarán más de 900 millones de pesos para atender la infraestructura educativa del Estado. No solo el sismo de septiembre del año pasado dejó severos daños en la infraestructura educativa, el abandono de los últimos 2 años debido a la pandemia también lo hizo, por lo que este 2023 se dispondrá de 992 millones de pesos para la intervención de planteles. 992 millones están proyectados, de los cuales 503 millones son para básica y FAM media superior y superior 489. Tenemos un rezago muy amplio, recibimos las escuelas en un contexto de amplia adversidad. Si una casa no se le da mantenimiento en un año, imagínense en una escuela. El reto es enorme, pero estamos en un proceso de planeación de la mejora, mantenimiento y construcción de la infraestructura educativa,
para generar lo más importante, que es entornos de aprendizaje adecuados. Los planteles afectados en los 5 municipios declarados zona de desastre por el gobierno federal serán prioritarios en la intervención que realizará la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública, destacó la Secretaria de Educación, Gabriela Molina. ¿Qué criterios vamos a tener? Y las listas serán publicadas. Estamos trabajando una plataforma y alineamiento. ¿Qué vamos a ponderar? Desafiliación, es decir, donde tenemos pérdida de estudiantes. Población indígena, que es toda una política de la actual administración por una vindicación de derechos histórica. Marginación, incidencia delictiva. La funcionaria estatal señaló que de 2019 al 2022 se beneficiaron 5.031 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra, con una inversión total de 1.457 millones de pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó tener total respeto a la vida sindical, a justamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, porque se divide y van a estar eligiendo un segundo líder en mayo. Bueno, nosotros mantenemos diálogo con todas las expresiones del CENTE, la CENTE, con todas las maestras y maestros, y bueno, entendemos que están en renovación algunos grupos, algunas facciones. Entiendo que en mayo un grupo denominado Poder de Base de la sección 18 en mayo hará su renovación, y que se dio una renovación del grupo denominado CENTE Azul en días pasados, y bueno, son asuntos internos de estas asociaciones. Ellos deben resolver, dirimir, nosotros no intervenimos, como lo hizo el gobierno pasado, que sí decía que el líder le gustaba o que el líder no le gustaba. Eso es claro, ¿no? Y evidente, los propios maestros lo saben, las maestras lo saben, y nosotros vamos a respetar la decisión que tomen en cuanto a su organización también, ¿sí? Si surge un tercero, un cuarto, un quinto, sexto grupo, pues también es una situación específicamente, ahora sí que de su organización interna, y nosotros vamos a actuar con respeto en ese sentido. Nos vamos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Jimena Ruiz. Jimena, bienvenida al estudio. Un gusto estar aquí compartiendo espacio de noticiero contigo, y comenzamos con esta información cultural porque el que el dinero ni el lugar sea un obstáculo para que las películas mexicanas se vean aquí en Michoacán es una de las premisas del proyecto Cine Mexicano en Acción. Te invito a conocerlo. Con un ciclo protagonizado por mujeres, inició la tercera etapa de Cine Mexicano en Acción, proyecto que busca ampliar el público de las producciones nacionales. Entre las actividades que se realizarán este año se encuentra la difusión de 24 películas mexicanas en 16 sedes, 10 de ellas en Pátzcuaro y la región lacustre, 5 diferentes localidades de Michoacán como Los Reyes, Tacámbaro y Uruapan, y una en el poniente de la Ciudad de México. El primer ciclo es denominado Mujeres en Busca de Identidad, Radiografías Femeninas, y comenzó con la proyección de la película Asfixia, de la directora Kenia Márquez, que narra la historia de Alma, una mujer albina quien tras salir de la cárcel busca la manera de recuperar lo más importante de su vida. Una de las sorpresas que trae este proyecto es que el próximo 10 de marzo llegará a la Sala Solaris en el corazón de Morelia. Luego de 17 años de permanecer cerrada, el recinto volverá a recibir a los cinéfilos. De acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Morelia, se espera la presencia de la directora Kenia Márquez e integrantes del reparto de la cinta, que en su momento obtuvo 7 nominaciones al Ariel y 2 premios. Este primer ciclo se completará con las cintas Esa era Dania, de la directora Daniela Ludlow, Tamara y la Catarina, de Lucía Carreras, y Bruma, de Max Zunino. Los horarios estarán disponibles en los sitios web www.moreliafilmfest.com y www.teatroemperador.org. La entrada es gratuita, ya que el objetivo principal de esta iniciativa es contribuir a incrementar la cultura cinematográfica mexicana y facilitar el acceso a las películas.
Muy importante, por supuesto, apoyar a todas las creadoras y creadores de contenido de este séptimo arte. Por otro lado, en conmemoración de la lucha de las mujeres, la Orquesta Sinfónica de Michoacán dará un concierto con todo el talento y esplendor que llena el evento. Con invitados como el director Marcos Franco Faccio Sanza y la soprano Litsi Zamudio Guillén, la Orquesta Sinfónica de Michoacán invita a la ciudadanía al concierto que se llevará a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las obras seleccionadas son Eric Sate Paradet, el cual habla sobre el ballet realista con autoría de Jean Cocteau, la 12 de la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart, de Joyce Gridley y demás piezas célebres. Marcos Franco Faccio Sanza es fundador y director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia y Litsi Zamudio Guillén nació en la capital michoacana, donde iniciaría sus estudios musicales en el Coro Infantil Bellas Artes Morelia, bajo la batuta de Carmen Guzmán. El concierto se llevará a cabo el viernes 10 de marzo a partir de las 20:30 horas con acceso gratuito en el Teatro Melchor Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Brenda Mújica. También en este marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Michoacán presentará más de 20 actividades artístico-culturales que se realizarán del 6 al 10 de marzo en los diferentes recintos de la dependencia. Serán con acceso gratuito y aptas para todo público. Las actividades iniciaron hoy en el foro multiescénico del CRAM en Zamora con un taller de muralismo participativo. Y continuarán mañana, 7 de marzo, apúntelo muy bien, en el Teatro Ocampo, aquí de la capital michoacana, con la presentación de 2 obras de teatro. Una a las 4 de la tarde y la otra a las 7 de la tarde. La encargada de la política cultural en el estado, Tamara Sosa Alanís, dijo que la promoción de la igualdad y la no discriminación por razón de género es una prioridad del gobierno del estado, por lo que sumarán a la conmemoración del 8M a fin de hacer reflexionar y sensibilizar, por supuesto, a toda la población en torno a este tema. Esto ha sido todo aquí en la información cultural. Regresamos con Héctor Tapia. Muchísimas gracias, Jimena, por toda la información cultural que nos acaba de compartir en estos momentos. Y muy bien, continuando con la ruta informativa, es necesario reformas al interior de la Universidad Pública de Michoacán para generar confianza entre los y las estudiantes en el tema del respeto a los derechos humanos. Así lo destacó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González. Son 84 los casos que se encontraban detenidos en la Secretaría General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De ahí la necesidad de generar modificaciones con el propósito de brindar certeza para las personas que denuncian alguna violación o son víctimas de alguna agresión. Eso lo señaló la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila González, con el firme propósito de generar confianza entre la comunidad universitaria. Ávila González resaltó el encuentro con los diferentes enlaces internos dentro de la máxima casa de estudio para abordar temas de paridad, igualdad de género y de manera conjunta dar seguimiento y protocolos para unificar actividades y así fortalecer el trabajo institucional y de manera conjunta. 84 casos todavía ahí en la Secretaría General, que es del área donde se reciben todas estas cuestiones. Entonces, analizarlo precisamente cada uno de ellos para saber cuál fue la razón por la que están detenidos y avanzarlos, porque el hecho de que no haya denuncias o no haya las personas que estén animados a hacer la denuncia correspondiente ante las instancias es precisamente por la impunidad, porque nunca pasa nada. Es claro que la Universidad Michoacana no tiene los dientes para sancionar administrativamente o de alguna otra forma, pero sí podemos acompañar a las alumnas, a los estudiantes, al personal administrativo, a los maestros que sufran alguna cuestión de esta. Tenemos 84, como decía, que estaban en stand-by, ya se reactivaron, y con esta modificación que haremos al organigrama, pues sin duda alguna vamos a avanzar muchísimo más a que no quede en la impunidad. Se debe generar alternativas para que así se den sanciones dentro de la universidad y que los hechos no queden impunes.
resulta alguna agresión, pues lo que se hace es que la persona que es agredida en sus derechos, pues hace la denuncia correspondiente en las instancias y la universidad acompaña, pero hasta ahí nosotros no podemos tomar alguna otra decisión que fortalezca a que la impunidad no sea el pan nuestro de cada día, y eso pues lo que va a provocar es que las muchachas, los muchachos o el personal administrativo vayan teniendo confianza al momento de denunciar, porque cuántos casos podría haber en la universidad, en un universo de 53,000 estudiantes que no se denuncia porque saben que nunca pasa nada. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Padrón y Eric Serpa. En otro tema, la educación y el respeto a la diferencia son algunos de los conceptos que señalaron jóvenes michoacanos como puntos claves para erradicar la violencia de género. Aquí lo expresaron a la cámara y al micrófono del Sistema Michoacano. Escuchemos. Que la forma más fácil de erradicarla es simplemente tratarnos igual, simplemente tener los mismos derechos, y como mujeres simplemente el hecho de ser deportista ya es un gran paso, debido a que antes solamente los hombres podían entrar en este tipo de disciplinas, y es un gran avance también que ahora estemos fomentando el deporte en la mujer. Porque creo que respetar los derechos más que nada y ser igualitarios en todo sentido. Primero que nada, aceptar pues a las personas como son. Por decir, yo he sufrido bastante de eso porque yo soy mujer, pero me he visto como, bueno, casi siempre es mi vestimenta así, entonces casi siempre me dicen joven o cosas así. Entonces, pues más que nada aceptar pues a las personas como son o cómo les gusta vestirse, y no hacerle violencia o bullying a las personas que pues piensan diferente que las personas que no. O sea, el pensamiento más que nada. Primero que nada, normalizar que las personas pueden hacer lo mismo y hacer lo mismo, porque, bueno, usualmente piensan que las mujeres así no pueden hacer cosas que los hombres sí pueden hacer, y a veces piensan que los hombres no pueden hacer cosas que las mujeres sí. Entonces es como normalizar de que todos podemos hacer lo que queramos y aceptarlo. Primero que nada, respetar, ¿no?, a cualquier persona. Y si se da uno cuenta de la situación, pues intervenir. Pues creo que se ha hecho muchas cosas, pero en lo personal creo que la educación empieza desde casa, y empezar pues nosotros como sociedad a generar en nuestra familia, en nuestra gente más cercana, primos, amigos, pues el hecho de inculcar el respeto, y no solamente hacia las mujeres, sino en general a todo el mundo. Es muy inseguro hasta el salir a tomar un camión, una combi o algo en especial, porque pues ya te sientes vigilada de todas partes, y creo que la inseguridad ya está en todas partes. Ya no podemos salir a ninguna parte donde no nos sientamos vigiladas por alguien o acosadas por alguien, o ya no podemos caminar a una cuadra porque luego nos dicen barbaridades que pues, nos hacen sentir inseguras. Y total respeto a la marcha feminista del próximo 8 de marzo. No se protegerán dependencias, paredes o monumentos. Así lo señaló el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien también adelantó que lo único que se ha solicitado para esta marcha es tener una ambulancia disponible. No habrá intervención también de parte de las autoridades estatales. Va a tener su actividad normal. Nosotros pedimos que procuren efectivamente que no haya infiltraciones. No habrá de nuestra parte más que el apoyo que se requiera. Solo han solicitado una ambulancia que acompañe, y la marcha será totalmente libre, como lo han solicitado, como siempre ha sido, y estaremos atentos al desarrollo de la marcha, que es por la tarde-noche. Ese es un tema que en ocasiones complica un poco, porque pues siempre a la oscuridad de la noche no falta quien quiera hacer alguna cuestión o haya alguna infiltración. Solo solicitaron el acompañamiento de una ambulancia. Finalizamos la transmisión para nuestros amigos de Mexicanal que nos ven en Estados Unidos y el sur de Canadá. Les mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperamos sintonicen la transmisión el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Y muy bien, pues para quienes continúan o se quedan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, quédense todavía un rato más porque tenemos mucho más que compartirles. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. De Quinchecua.
Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas, un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas Yácatas de Tzintzuntzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Regresamos con más información. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le comparto que se reveló el día de hoy el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que en estos próximos días ya va a estar listo al 100% el distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres. Escuchemos qué más comentó. Fue en el mes de agosto del 2020 que se dio el banderazo de arranque de construcción del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres. Más de 2 años después, por fin será entregado, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Todo indica que ya estamos a días de que el 100% de la vialidad esté operativa, funcionando. Esto seguramente lo veremos esta semana, no quiero anticiparme, pero prácticamente esta semana estará al 100%. La cuestión con esta obra, dijo el gobernador, es que el presupuesto no contempló a los peatones. Fue en el mes de agosto del 2020 que se dio el banderazo de arranque de construcción del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres. Más de 2 años después, por fin será entregado, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Todo indica que ya estamos a días de que el 100% de la vialidad esté operativa, funcionando. Esto seguramente lo veremos esta semana, no quiero anticiparme, pero prácticamente esta semana estará al 100%. La cuestión con esta obra, dijo el gobernador, es que el presupuesto no contempló a los peatones y su seguridad, así como el tema urbano, por lo que en el mes de mayo se comenzará con dicha intervención. El tema es que solo se contrató, solo se licitó pues el tema vial, pero hay que hacer toda una intervención, ya tenemos el presupuesto, es un presupuesto distinto para, híjole, ¿cómo decirlo? Hacer zonas peatonales, urbanizar, el tema de imagen urbana, ya en esta semana, pero vamos a hacer toda una intervención urbanística en la parte de abajo, de los bajopuentes que se denomina, para hacerlos amigables, hacerlos transitables al peatón, todo el tema que tiene que ver con personas con discapacidad, áreas verdes, todo eso, nada de eso estaba en el proyecto. Con respecto al distribuidor vial de salida a Salamanca, no se ha compartido una fecha aproximada para su finalización y entrega. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Vaya, intenso debate con esto, porque bueno, la discusión es efectivamente que está a punto de concluir
esta obra en función de lo que se contrató dentro del proyecto, pero coincido contigo. Explica qué es lo que Yo argumentaba que es una prioridad del peatón, o sea, es una parte primordial para cualquier proyecto. Entonces yo decía que todavía no estaba lista la obra del todo. Que ya va a entrar en funcionamiento, sí. Que ya es lo que tenían contemplado para el proyecto en una primera instancia, sí. Pero se requiere de no solo hacer amigable a la vista, sino hacer funcional. Por supuesto, aspectos que no estaban contemplados en el proyecto original y que les hacía falta, por supuesto. Y eso es lo que se va a trabajar, es lo que se dice, por supuesto. Estaremos viendo, pero es una buena noticia que al fin, después de 2 años, casi 3 años, así es, se liberó esta obra, ya está finalizada, ya prácticamente. Estamos a días. A un par de días, ya está. Muy bien, vamos a ver, ahorita a continuar con el tema de movilidad con nuestro compañero José Antonio Zamudio, quien, pues bueno, lo tenemos en línea, él es director de Excel y siempre tiene el reporte más puntual de cómo se encuentra la capital michoacana. Sí. Pepe Toño, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Luz y Héctor, muy buenas tardes. Y en lo que se advierte que así como ha iniciado la semana, este lunes será la misma en el transcurrir, porque déjenme comentarles que este día en la ciudad de Morelia 4 manifestaciones, 2 de ellas continúan y una más en carretera. Por parte de Poder de Base se mantienen en la autopista de Occidente, en la México-Guadalajara, a unos minutos ya de que se retiren en 2 casetas, hacia el lado de Estado de México en la caseta de Sinapecuaro y hacia el lado de Estado de Jalisco en la caseta de Panindícuaro, en el tradicional pues boteo, por así decirlo, suplantan la función de los trabajadores de las casetas, piden la cooperación voluntaria y bueno, pues obviamente se da, pero pues sin el recibo, así que tómenlo en consideración. Ya ellos señalan que en cuestión de unos minutos se estarán retirando. Eso es en lo que corresponde a esta autopista. Aquí en la ciudad de Morelia, y de manera cronológica, 3 organizaciones ciudadanas se manifestaron en el RAN, en el Registro Agrario Nacional, por algo que es ya conocido, que es la tardanza para la emisión de documentos, ahí en el Registro Agrario Nacional, que se ubica en la lateral de Camelinas, entre el IMSS y el cruce con Dr. Ignacio Chávez. Si bien es cierto, no bloquearon la vialidad, sí se vio un tanto afectado en el transcurso de la mañana en el carril lateral. Las siguientes manifestaciones, que nos quedan 3, 2 fueron de los normalistas. Ambas salieron en diferentes momentos del Obelisco hasta Palacio. La última que nos queda es la de estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras que insisten, demandan, que no quieren a esta directora que fue designada como lo establece la ley por parte de las autoridades estatales en la Escuela Normal de Educadoras y por ello se mantienen, son las 2:42 y se mantienen al exterior de Palacio de Gobierno. Por ello, cerrada la avenida Madero entre Palacio Legislativo, es decir, Congreso del Estado, Pino Suárez, y hasta llegar al Colegio San Nicolás, es decir, al cruce con Galeana. Tercera o cuarta manifestación, dependiendo también de la movilidad, porque la que todavía continúa es por parte de distintas organizaciones de comerciantes que están al exterior del Ayuntamiento de Morelia. No solamente bloquearon la calle de Allende y Galeana, que todavía se mantiene, Luz y Héctor, sino también el acceso y la salida de trabajadores o de público en general a la sede del Ayuntamiento capitalino. En ambos casos, en el caso de la Normal de Educadoras, afuera del Palacio, y en el caso de los comerciantes, afuera del Ayuntamiento, no hay visos de que se puedan retirar en los siguientes minutos. Así que ya se imaginarán, a esta hora de la tarde, con la salida de los niños y de los jóvenes de las escuelas, con la hora pico y el calor que se siente, está más que complicado en el primer cuadro de la ciudad. Cerrada la Madero entre el Congreso y el Colegio San Nicolás de Hidalgo, y cerrada la calle de Allende y cerrada la calle de Galeana. Le sumamos las obras, hablando de ahorita que ustedes estaban haciendo alusión de las obras, continúan las de calle de Cuautla, entre Allende y con dirección hacia Manuel Muñiz, muy complicado esta zona del centro histórico. Le sumamos también las obras en la avenida Luis de Nocupedra con dirección hacia el Obelisco Alcázar Cárdenas, por ello sumamente complicado para que lo tomen en cuenta y lo piensan 2 veces si tienen que venir al primer cuadro de la ciudad, Luz y Héctor. Así es que de manera contundente hay que decir intransitable el centro histórico de la ciudad. Básicamente. Así es. De plano, esa es la palabra, intransitable ahorita porque mira, cuando cierran Allende, Galeana, Cuautla, Guerrero, vamos, calles que no son propiamente del primer cuadro de la ciudad, nos queda abierta la Madero y bueno, pues eso permite el desahogo, pero cuando se cierra la avenida Madero, por la causa que sea, y le toman las calles aledañas cerradas, simple y sencillamente, Héctor, no hay de dónde no hay para dónde darle.
Exactamente, muy estratégicos en sus bloqueos. Oye, Pepe Toño, yo te quería preguntar, ¿cuál es esta proyección o cómo crees que va a cambiar la vialidad ahora que se proyecta la próxima apertura del distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres? ¿Cómo crees que vayan a cambiar las cosas para la ciudad? Sí, esa es la expectativa, que ya sea en breve, y van a ser al menos 4 sectores los que se van a ver beneficiados y que esperemos que esto así suceda. ¿Por qué 4? Porque estamos hablando, número 1, de la zona de Ocoluce, número 2, de la zona comercial, Enrique Ramírez Miguel, Camelinas, Torre Financiera, número 3, la carga vehicular de donde antes era el Cerezo de Morelia, Avenida Acueducto y Lomas de Hidalgo, y número 4, toda la carga vehicular de comercios y de conjuntos habitacionales en la San Rafael, en lo que es el libramiento entre salida a Charro y salida a Mil Cumbres, de tal suerte que una vez ya culminada, esos 4 sectores, por decirlo menos, se verán beneficiados y esperemos que entonces sí fluya sin mayor problema el tránsito vehicular en este punto estratégico, como ahorita lo decías, Luz. Muy bien. Buenas noticias, al fin. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pepe Toño, como siempre, por este reporte. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, feliz inicio de semana y mucha paciencia, porque así pinta que va a estar toda la semanita de movilización. Paciencia, Un abrazote, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana. Claro que sí, con mucho gusto, bonita tarde, buen provecho. Buen provecho. Hasta luego. Lucy, vámonos a la sección activa y dinámica de este espacio, vámonos con nuestro compañero Ismael Herrera a la sección de deportes. Sí, bueno, pues sí, ya estamos precisamente en los deportes porque concluyó la actividad del Clasificatorio Nacional de Polo Acuático, donde Jalisco fue el campeón absoluto. Vamos precisamente a la información. Jalisco se proclamó campeón absoluto del Clasificatorio Nacional de Polo Acuático al vencer 10-7 en un frenético partido a los Rudos Michoacán, quienes avanzaron a los Juegos Nacionales CONADE 2023 con un buen sabor de boca pese a su única derrota en la categoría estelar. Sí, parece que nos gustaría sufrir, pensábamos que a lo mejor iba a ser un poquito menos difícil, pero eso nos enseña que hay que enfocarnos un poco más. Se contó con la participación de representantes de 10 estados del interior del país, quienes visitaron las tierras michoacanas en el evento que se desarrolló en la alberca Aquiles Cerdán del Centro Deportivo Ejército de la Revolución de Morelia. El duelo por el tercer lugar, Pumas venció a Nuevo León. En la división junior, de nueva cuenta, el vecino estado de Jalisco hizo lo propio con su representativo derrotando a Ciudad de México, mientras el tercer lugar lo quedó Nuevo León. Michoacán albergará los eventos regionales, además de ajedrez y los macrorregionales de básquetbol y tenis. Al clasificatorio nacional se dieron cita a los representantes de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Baja California Sur, Estado de México, así como los equipos de la UNAM y de nuestra entidad. Un gran evento y una gran actuación de Michoacán, aunque perdió en la final, pero ya logró clasificar a Juegos Nacionales CONADE. La fase estatal de la Universidad Nacional 2023 comenzó este lunes con la inauguración oficial en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la inauguración que se llevó a cabo este lunes, se dan por iniciadas las actividades de la Universidad Nacional 2023 para elegir a los equipos que representarán a Michoacán en la etapa regional. Competirán alrededor de 15 disciplinas, tales como el fútbol, básquetbol y taekwondo. Dichas actividades llegarán a su fin el día 27 de marzo. Alrededor de 8 instituciones de educación superior se medirán para clasificar a regionales y competir con Jalisco, Nayarit y Colima. Yo creo que el apoyo de los rectores y de los directores de diferentes universidades e instituciones ha sido muy importante para que ellos puedan estar el día de hoy aquí. Y pues obviamente creemos que Michoacán puede otra vez poco a poco ponerse en el centro del deporte con grandes atletas, con el apoyo del gobierno también, con el apoyo de la Universidad Michoacana. Invitan a la gente a una competencia sana para toda la familia y así apoyar a los equipos michoacanos. Bueno, inicia la fiesta deportiva Nicolaita. La escuadra de la Universidad Michoacana se mantiene invicta en la categoría libre femenil de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. Gran actuación de este representativo. Con 15 victorias y 0 derrotas, y luego de un intenso partido donde las Nicolaitas vencieron a la selección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud con un resultado de 7-3. Cabe mencionar que el equipo de la universidad solo había recibido 6 goles en 15 jornadas, pero la sección 21 logró anotarle 3 en un solo partido, como lo menciona el entrenador Diego Gómez. Chicas que habíamos visto que pues tenían muy buena defensa y todo, pero pues también nosotros afortunadamente tenemos varias jugadoras que
que lograron meter un poquito más de goles en ese sentido. El proyecto futbolístico de Francisco Reyes, entrenador de la Universidad Michoacana, es muy ambicioso, así lo comentó. Sí, este equipo se hace para prácticamente tener en fogueo a las muchachas. Traemos por ahí niñas de prepa, exalumnas y alumnas de la universidad, con la idea de foguear el equipo para nuestro evento fuerte que es la universidad. Entonces nosotros prácticamente tenemos el equipo en este torneo con la finalidad de que todo el año estén en participación y ya incluso captar jugadoras para nuestro evento fuerte que es la Universidad Nacional. Tras esta victoria, las Nicolaitas confían en ser campeonas y su siguiente objetivo es el título de la Universidad Nacional. Pues yo creo que como lo venimos haciendo durante años, esperar llegar a las finales y campeonar. Eso es lo que aspiran todos los equipos y como máxima casa de los estudios es lo que estamos obligadas a hacer. Por otro lado, H2O continúa de líder en la Liga TDP luego de vencer por la mínima diferencia a la escuadra de Huetamo FC. Un buen partido y estaba esperando lo que hiciera Aguacateros de Peribán. También ganaron, pero no lograron alcanzarlos. La escuadra de H2O se mantiene como líder del grupo 11 en la Liga TDP luego de ganar por la mínima diferencia a la escuadra de Huetamo FC en la actividad de la fecha 21 de la justa. En el encuentro que se desarrolló en la cancha del Estadio Olímpico Venustiano Carranza de Morelia, la escuadra de Tierra Caliente se le complicó a los acuíferos, quienes finalmente lograron sacar la victoria con tanto de Francisco Rivas. Con esto se mantienen en la cima del bloque con 48 puntos, seguido de Aguacateros de Peribán con 47, quienes por su parte golearon 5-1 a Furia Azul FC. El tercero de la tabla con 44 unidades, Atlético Chavinda, también goleó por 6-0 a Salamanca FC y Delfines de Abasolo igualmente superó por 6-0 a Atlético Valladolid. Bueno, todos los rivales con nosotros han venido a matarse, a morirse en la cancha y bueno, este es un equipo que así lo es, un equipo que tiene mucha garra, un equipo muy respetable y como siempre lo he dicho, para mí todos los equipos son respetables y tienen algo importante y ellos, la garra que muestran cada partido es muy buena, pero es importante ganar los 5 partidos, irnos con todos los puntos y lo importante es entrar bien a liguilla, entonces yo creo que ahorita tenemos 4 puntos de ventaja, tenemos la jornada de descanso, pero importante ganar todos los partidos y jugar bien, lo más importante es que los muchachos se muestren y que hagan las cosas de la mejor manera. Pues sigue ahí H2O en la cima. Ya sabe todos los detalles de esto y más. Tendremos mañana en Meseta Futbolera a las 7 de la noche. Es lo que hay en la información deportiva. Vamos a pausa. Volvemos. Hoy tendremos en Mula del 6 a la presidenta del DIF, Morelia, Paola Delgadillo. Con miedo. ¿Cómo es dar acompañamiento que tú le llamas, por ejemplo, a un alcalde, el de Morelia, en este caso Alfonso Martínez Alcázar? Al principio eres alguien al lado de, pero que ni siquiera te voltean a ver. ¿Cuál sería una característica que tú tienes? Yo digo las cosas como son, de frente y a quien se las tengo que decir. Podemos decir, cuidado. El gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. Información a través de la radio y televisión pública de Michoacán, porque con miras a asegurar el respeto y la igualdad en todos los ciudadanos de nuestra entidad, el Instituto Electoral de Michoacán fue sede de un observatorio donde buscan visibilizar los derechos de algunos sectores de aquí del estado. Veamos de quiénes se trata.
Este lunes se llevó a cabo la presentación del Observatorio de los Derechos Político-Electorales de la Diversidad Sexual en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de garantizar que los miembros de la comunidad sean respetados y no se les quiten sus espacios de diálogo. En ese sentido, el director de esta organización civil, Raúl Martínez Rojas, comentó que surge una necesidad de establecer derechos electorales para los miembros de la comunidad LGBTTIQ+. Parte del esfuerzo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, con diversos activistas y militancia de la diversidad sexual en los partidos políticos, pues hemos construido o hemos ideado, hemos fomentado la idea de generar un observatorio que permita intercambiar ideas, evaluar la posición de los partidos políticos frente a candidaturas de la diversidad sexual. A su vez, otros miembros del evento agregaron que la labor es trabajar con partidos políticos y exponer los criterios de estos colectivos para llegar a un acuerdo político-electoral en la entidad michoacana. Finalmente, las acciones que se pretenden realizar son para alzar la voz de los grupos en condición de vulnerabilidad en nuestra entidad. Con información de Giorgio Barajas e imágenes de Isaac Olivares, la radio y la televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de escuchar la información nacional más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Los agraviados cruzaron el pasado 3 de marzo a la ciudad fronteriza, cuando sujetos armados dispararon contra su vehículo. Los forzaron a entrar en otro automóvil y se dieron a la fuga. Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos solicitó la ayuda de la ciudadanía y ofreció $50,000 de recompensa para localizar a los secuestrados. La ministra Yasmín Esquivel Moza promovió un juicio de amparo para anular la investigación de la UNAM sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Sin embargo, la jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga detuvo este lunes y por tiempo indefinido el trámite de dicho juicio, debido a los recursos de queja presentados por las autoridades de la UNAM, donde se alegó que la demanda de la ministra fue improcedente y nunca debió de ser atendida. El gobierno estadounidense activó el mecanismo de consultas bajo el Tratado de Libre Comercio, debido al decreto que publicó México contra la importación de maíz transgénico para masa, tortillas y productos biotecnológicos. Los temas que pretende resolver el gobierno de Estados Unidos son que México ayude a enfrentar el cambio climático, los retos de seguridad alimentaria, evitar la interrupción del comercio del maíz y que las medidas contra el maíz genéticamente modificado tengan bases científicas. Héctor, llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por habernos informado el día de hoy. También agradecemos a los miembros de la producción, de la redacción y a nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia. Muchísimas gracias por su trabajo, muchachos. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. También a usted que nos sigue a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Recuerden, tenemos una cita el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Así es, nos estaremos escuchando y viendo. Muy buen provecho, un abrazo. Hasta mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Es inaceptable que en esta época existan aún muchas poblaciones del mundo que carecen del servicio básico de suministro de agua potable. Las consecuencias de esta situación son lamentables, ya que al beber agua contaminada,